en las familias de las y los mexicanos. Hablo de las familias y los mexicanos porque es lo que nos interesa ahora, pero este es un tema mundial. Este es un tema mundial. Prendan la televisión en las mañanas y estoy seguro que si algunos lo hicieron, pudieron observar lo que está ocurriendo hoy con el robo de identidad. ¿Por qué ocurre el robo de identidad? Justamente el robo de identidad ocurre por un mal manejo de los datos personales en muchos ámbitos, en lo particular y también en el entorno empresarial en donde cada una y cada uno de ustedes se va a desempeñar. Pero vamos empezando por uno. Dicen que la seguridad, que el cuidado siempre empieza con uno mismo. Y la mejor manera de protegernos, cada uno y a sus familias, es estar bien informados de la importancia del cuidado de los datos personales. En pocas palabras, a una persona le roban la identidad, noticia de hoy, eso es noticia de hoy en la mañana, a una persona le roban la identidad, suplantan, piden créditos a su nombre y lo meten en problemas graves, problemas que espero ninguno de ustedes tenga que vivir algún día, ni sus familias. Pero eso solo lo vamos a lograr si estamos informadas, si estamos informados. Hay un tema adicional muy importante y es el ámbito de la salud. Justamente, yo estoy seguro que todas y todos futuros licenciados en algún campo de la salud saben que, de acuerdo a las políticas internacionales, los datos de salud de una persona justamente están entre los datos más sensibles en materia de protección de datos. Y las y los responsables y los individuos que tienen la responsabilidad de salvaguardar esos datos de sus pacientes son todas y cada uno de ustedes, porque en el ámbito de la salud es en donde uno tiene más confianza. Cuando uno va con un profesional de la salud, no duda. Si un profesional de la salud te dice cuántos años tienes, cómo te llamas, en dónde vives, uno confía en que esa y ese profesional están haciendo un trabajo impecable con el cuidado de los datos. Pero hay noticias alrededor del mundo que revelan que a organizaciones, centros, hospitales, en cualquiera de las ramas de la salud, se les han escapado los datos y han sido noticias mundiales comprometiendo la seguridad y la estabilidad de las familias y los individuos a los que pertenecen esos datos. Entonces, hay dos puntos muy importantes. Uno, todas y todos aquí están en la formación para convertirse en profesionales de la salud y por ello el conocimiento, el manejo y el cuidado de los datos personales es importante a lo largo de toda su carrera. Y dos, en lo personal, como individuos y como miembros de una familia, estas noticias como la que vivimos hoy en la mañana, aquellos que pudimos verlo, se van a estar repitiendo todos los días. Y con la frecuencia que suceda, todas y todos estamos más propensos a sufrir un incidente de esta naturaleza. Por ello es que era de vital importancia, créanmelo, que pudiéramos tener justamente con profesionales de la salud una charla como la de hoy, a cargo de los especialistas aquí en nuestro municipio, maestro Toniel, de la Contraloría Municipal, el licenciado César Ignacio, director de la Unidad de Transparencia. Les pido de favor que nuevamente brindemos un fuerte aplauso por el aporte que nos van a brindar el día de hoy a nuestra persona. Se vea comprometido por la vulnerabilidad de sus datos personales. Muchas gracias, muy buen día, que Dios los bendiga, disfruten de su evento. Gracias.
Les cedo la palabra a los maestros para que continúen con la ponencia. Gracias. Pues muy buen día a todas y todos. La verdad es que con esta presentación que ya tuvimos de parte de su rector, de su director, pues básicamente él ya dijo todo, ¿no? Ya dijo sobre la importancia de lo que nosotros vamos a hablar y tratar aquí. Les agradecemos, la realidad es que estamos sumamente agradecidos que estén aquí, que hayan llegado con toda la actitud, con un tema tan importante como es la protección de los datos personales. Quisiera darles un saludo de parte de la licenciada Mirna Ciclari Amaya de Luna, es la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Este hermoso centro universitario está dentro del municipio de Tlaquepaque y entonces nuestra presidenta municipal nos pidió que nosotros pudiéramos llevar un curso, taller, capacitación a cada uno de los centros universitarios y también instituciones de educación media superior. Les quiero comentar que el 28 de enero, por eso es que ustedes van a ver aquí unos pendores, una publicidad, el 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. A nivel mundial, todos los países celebran, conmemoran, reconocen y también previenen el tema del uso de los datos personales. Entonces, esta actividad la hacemos en el marco del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Entonces, les agradezco a todos y todas que estén aquí. Vamos a comenzar con nuestra conferencia y quisiera comentarles dos cosas. La primera es que este tiempo que nosotros aquí tenemos, que es breve, pero esperamos ser sumamente concretos y también sumamente concisos, está dividido en dos partes. En la primera parte yo voy a compartir las generalidades de la protección de los datos personales, qué son los datos personales, cómo protegemos nuestros datos personales, cuál es nuestra responsabilidad en el ámbito del sector salud en el tema de la protección de los datos personales. Y en una segunda parte, el licenciado César Bocanegra, él estará enfocando específicamente en casos concretos en el área donde ustedes se desarrollan, cómo nosotros debemos proteger primero nuestros datos personales, pero también en el ejercicio profesional que vamos a tener nosotros en el área médica acerca de nuestros datos personales. Hace rato mencionaron por allí nuestras biografías, solamente que nos mencionaron de manera, como dicen, los dos nombres. Bueno, yo soy Otoniel, yo soy abogado, mi formación es abogado, tengo una maestría en políticas públicas enfocada al tema de la administración pública y bueno, sigo estudiando, actualmente estudio un doctorado en ciencia política. Van a decir, ¿esto de qué manera se relaciona con el área de la salud? Totalmente con el tema de ejercicio de derechos. Y en el caso del licenciado César Bocanegra, bueno, él es licenciado en cultura física y deporte y también está enfocado en el área de las ciencias de la salud. Entonces vamos a hacer nosotros un complemento de ambas, digamos, como de ambas categorías, de ambas ramas, para nosotros saber de qué manera podemos conocer nuestros derechos, nuestros datos personales, cómo podemos exigir que se respeten y qué hacer en caso de que exista una vulneración a nuestros datos personales. Bueno, antes de comenzar aquí con la presentación, yo quisiera comentarles un caso muy particular acerca de cómo nosotros puede ocurrir la protección de los datos personales y también de qué manera se puede vulnerar. Hace unos años en el municipio, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, había una persona que se dedicaba, era paramédica. Entonces, su labor es estar en interacción directa con las personas cuando sufren algún incidente o algún riesgo, ¿no? Esta persona llega, ¿no?, y atiende una emergencia, les llaman porque hay una persona que se encuentra atropellada en cierto lugar, llega, ¿no?, como paramédico, llega el equipo, lo recogen, lo levantan, hacen el procedimiento médico, ¿no?, y se lo llevan. Y a este paramédico pues traía su información, ¿no?, su identificación aquí en una bolsita, y entonces se le cae. Voy a tirar esa tarjetita que me dio el director, pero voy a recoger porque si a decir se la regalé. Entonces se le cae, y entonces la persona sigue en su actividad, ¿no? Dice, la persona muere lamentablemente, y entonces se abre una carpeta de investigación por el tema de la persona que fue atropellada. Después dijeron, no, murió con violencia,
Es decir, no solamente fue atropellada, sino se presume que fue con violencia, y entonces se empiezan a ocurrir o a investigar una serie de hechos. Al final, lo que hace en este procedimiento es, la Fiscalía decide dictar una orden de aprehensión en contra del paramédico, porque ellos mencionaban, bueno, al final no había cámaras, pero en la investigación nosotros concluimos que, o sea, fue el único indicio que pudimos nosotros saber, y puede presumirse que fue la persona que lo atropelló. Y entonces, al final, se hace toda una carpeta, se finca todo un procedimiento contra una persona que había dejado ahí su credencial de lector. Y entonces resulta que después la autoridad dice, ya sabemos quién es. Es más, hemos hecho una investigación tan fuerte que sabemos dónde es su domicilio. Y nosotros también, además de saber dónde es su domicilio, es más, hasta conocemos su edad. Es más, conocemos su lugar de nacimiento. Y entonces al final, lo que ocurre es que esta persona injustamente, después termina injustamente presa por un tema donde sus datos personales fueron, fue un accidente, pero al final la información estuvo a disposición de todas las personas, y al final esta persona sale, ¿no?, después de algunos años que estuvo en prisión, pero él expuso sus datos personales. Este es un ejemplo como bueno, pues al final van a decir, yo a lo mejor ni INE cargo, ni INE tengo, o la verdad es que yo la saqué únicamente para que me dejaran ingresar a cierto lugar, pero no lo uso. Lo cierto es que nosotros todos nuestros datos personales los exponemos día a día. Tenemos un video ya. Sí, tenemos un video que me gustaría que pasáramos para dar inicio a esta conferencia. Es un video sumamente breve para que nosotros podamos ir identificando nuestros datos personales. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues maquillaje, patinaje, deporte. ¿Qué estudias? Bachiller, segundo. ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Yo lo sé. Las matemáticas. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft y a los Sims. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Se llama Emma. Antes iban juntas al instituto, pero ya no. ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia, porque hace tiempo que no va. ¿Cuánto mides? No sé qué dice con tapones. ¿Cómo lo sabes? Irene, ¿tienes hermanos? Sí, tengo. Se llama David y estudia biología en Salamanca. ¿Tienes algún piercing? Sí, tiene una nube. Irene, toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales. Me sorprende, por ejemplo, que hace 3 días subí los tacones. Lo de las matemáticas es que lo estudié hace muchísimo, hace 2 años. Y lo he puesto a compartir. No somos conscientes a veces en muy necesario que subimos a la red. Puedes después repercutirte en tu trabajo, en tus amistades, o sea, que no interesas para hacerte daño en otros momentos. Bueno, muchas gracias. A lo mejor, por supuesto, de la identificación de credencial para el doctor, nosotros podríamos pensar, bueno, al final yo no la cargo, pero lo cierto es que nosotros estamos manejando diversa información privada, particular, confidencial, y nosotros la exponemos. Lo cierto es que la mayoría de las personas pueden conocer toda la información sobre nosotros. Aquí el video se está repitiendo, ¿verdad? Vamos a volver nuevamente a la presentación. Y vamos a entrar de lleno primero con el tema de la protección de los datos personales. Vamos con las generalidades de cuáles son los datos personales. Entonces voy a pedir que me pueda pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, comencemos por el tema legal. A lo mejor van a decir, bueno, yo por eso entré a Ciencias de la Salud para no ver absolutamente nada
prestadores y prestadoras de salud, necesitamos saber. La Constitución Política dice que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales. Todas, absolutamente todas. Mexicanos, extranjeros, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todas las personas, todas, dice la Constitución, gozan de la protección de sus datos personales. También la Constitución dice que nadie puede intrometerse en la vida privada de las personas a menos que nosotros como personas autoricemos el uso de nuestros datos personales. También los tratados internacionales, como lo comentaba el director hace ratito, este tema ha avanzado en la mayoría de los países. No solamente en México se reconoce la protección de los datos personales, sino en la mayoría de los países se han suscrito tratados internacionales con la finalidad de que se protejan los datos personales, que nadie pueda entrometerse a la vida privada sin que esté justificado, sin que haya una autorización de por medio y sin que se explique qué se va a hacer con los datos personales. Además, tenemos leyes de protección de datos personales, tenemos una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Todas las autoridades, el IMSS, el ISSSTE, todas las autoridades públicas tienen la obligación de proteger los datos personales, pero también tenemos una ley que regula la protección de datos personales en el caso de que un particular recabe esos datos, trate esos datos personales y utilice esos datos personales. Entonces tenemos regulación, tenemos ley en todo, y también, porque existe la Constitución, existen estos tratados, existen estas leyes, en caso de que alguien vulnere los datos personales de alguien, es motivo de una sanción, es motivo, dependiendo de la gravedad, incluso de la comisión de un delito. Ustedes van a recabar bastantes datos personales. En el área de salud, ustedes van a recabar bastantes datos personales. Ahorita vamos a hablar de cuáles son de ellos y cuáles son las consecuencias que también nosotros podemos tener de no usarlos adecuadamente, pero también cómo podemos defendernos si yo proporcioné mis datos y no los están utilizando de manera adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cuáles son los datos personales? Porque estoy hablando de datos personales y hablando de datos personales y hablando de datos personales. Datos personales, dice la ley, que son todos aquellos que hagan que una persona física sea identificable o que su identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Todo aquello que haga identificable a una persona es la definición por excelencia de dato personal. Algunos ejemplos: tu nombre completo. Tu nombre completo, Otoniel Varas de Valdés González, es mi dato personal, es mi nombre completo. ¿Me hace identificable? Sí, eso me hace diferente de Samantha, que está aquí al frente y que también viene de Tlaquepaque. Eso me hace diferente de Samantha, ¿no? Eso me identifica. Si ustedes se meten ahorita y googlean Otoniel Varas de Valdés González, va a aparecer mi identidad. De hecho, si ustedes lo pueden hacer, ahí va a aparecer, porque aparte soy un funcionario público, toda mi información, mi currículum, cuánto gano, cuál es mi nómina, cuáles cursos, toda la información, ahí está, en mi caso, porque soy servidor público. Eso me identifica, eso me hace diferente. Tu nombre completo es tu dato personal por excelencia. Siguiente, otro ejemplo, tu fecha de nacimiento, la edad. La edad que tú tienes, la fecha de nacimiento, es un dato personal. Nosotros, en el área de la salud, siempre, yo llevo una consulta de cualquier tipo y lo primero que me van a preguntar es su nombre y su edad. Estoy recabando datos personales. ¿A quiénes nosotros hemos entregado datos personales como nombre y edad? A un sinfín de instituciones privadas, públicas, en nuestra vida diaria. Incluso Facebook te pide tu edad. Puede ser que no lo reveles, pero Facebook te pide tu edad. Google, Gmail te pide tu edad. Hotmail, no sé si todavía exista, es que me tocó cuando solamente era el correo de Hotmail y Yahoo, ¿no? Existía un Messenger donde te conectabas y aparecía un zumbido para saber que ser importantes, bueno, te pide la edad. Entonces, el nombre y la edad son datos personales. El domicilio donde vives, el domicilio de una persona es un dato personal. Nadie tendría por qué saberlo a menos que tú lo reveles. El domicilio entonces es un dato personal. ¿Qué otro ejemplo tenemos de datos personales? Tu correo electrónico. Tu correo electrónico también es un dato personal, pero así como es tu dato personal, también es el dato personal de cada uno de nosotros. Hoy hay una carta que es la Carta de Reconocimiento de Derechos de Identidad Digital.
Antes no podíamos hablar de esto, porque en las antiguas generaciones no existían las redes sociales, no existía internet, pero hoy hay una carta de reconocimiento de identidad digital. Y entonces dices, oye, mi domicilio es mi dato personal, pero también mi correo electrónico. De hecho, es más posible que me encuentren en mi correo electrónico que me encuentren en mi casa, ¿no? ¿Qué otro es un dato personal que es mío, que me identifica? Mi número de teléfono. Mi número de teléfono. Alguien podría decir, ese número de teléfono es de Telcel, ese teléfono es de Movistar, o Samantha y Fabi usan Pegaso todavía, ¿no? O este Pegaso es número. No, el número telefónico es mi número. Y existe un derecho en la protección de datos que se llama el derecho a la portabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el número yo me lo puedo llevar de una compañía a otra porque el número, las 10 cifras me pertenecen. Es un dato personal y nadie, absolutamente nadie tendría derecho a tener ese número si yo no lo comparto. ¿Qué otro es un dato personal? El teléfono de casa. Bueno, no sé si aquí todavía alguien usa teléfono de casa. ¿No? Creo que sí, ¿verdad? Algunos, bueno, el teléfono de casa es un dato personal por excelencia. A lo mejor muchos de los que están acá, muchos de ustedes, no les tocó esta experiencia, pero antes los celulares no existían. Y entonces únicamente había teléfono en casa. Había un teléfono que tenía un cable como este. Bueno, las personas más ricas tenían un inalámbrico. Y existía una sola línea. Y entonces la manera de contactarte a ti pues era tener el teléfono de tu casa. Entonces si alguien te quería llamar, llamaba, ¿no? Por teléfono, tú le dabas el teléfono a un chico, una chica, ¿no? Y entonces llamaban a tu casa, ¿no? Y sonaba el teléfono, y el teléfono estaba en medio de todos, y si contestaba el abuelito, contestaba la mamá, o quien fuera, sí, diga, oiga, ¿se encuentra Otoniel? Sí, ¿quién lo busca? María. Sí, ahorita. Otoniel, te habla María. Y ahí la yo, y entonces contestaba el teléfono, y al final todo el mundo sabía quién llamaba, y como solamente había una línea, entonces te decían, no, oye, ya cuelga. Ustedes también creo que son muy jóvenes para saberlo, pero antes el internet funcionaba con el teléfono de la casa. Y entonces si tú te conectabas y utilizabas el teléfono, pues afectabas a toda la familia porque era el medio de contactarte. Y entonces te decían, y entonces desconectabas el teléfono y te escuchabas esto, que significaba que estaba en internet. Bueno, esa información, decían antes, pues el teléfono de tu casa es tu dato personal. Pero hoy yo pensaría, pues ese tema ya quedó descontinuado, ya hay celulares, hoy incluso hay personas que tienen hasta 2 o 3 teléfonos, ¿no? Y hoy hay manera de contactarlo. El número de teléfono es un dato personal. ¿Qué otro es un dato personal? Bueno, lo que te gusta, lo que te hace identificable. Tu perfil de Instagram, ¿cómo te haces llamar en Instagram? ¿No? Oye, pues yo me puedo llamar en Instagram el doctor más cotizado. Bueno, es mi perfil de Instagram. Utiliza mi foto de perfil. Y si tú no me buscas, estoy como @doctor.cotizado.unite, ¿no? Ese es mi perfil. La Carta de Reconocimiento de Derechos Digitales dice, ese perfil es tu identidad. ¿Qué más es un dato personal? La nacionalidad. ¿Qué más es un dato personal? Todo aquello que te identifica: tu lugar de nacimiento, tu RFC, tu número de seguro social, tu número de CUR, tu número, en este caso el RFC con todo y un clave. Todo aquello que te hace identificable es un dato personal. Estos datos personales nadie, absolutamente nadie, puede tener derecho a ellos si tú no autorizas que los tengan. ¿Ok? Entonces, otro que es un dato personal, tu imagen. Tus características físicas es un dato personal. Bajito, gordito, pelos parados, morenito, me estoy refiriendo a mí. Es mi dato personal, mi imagen. Nadie podría hacer uso de mi imagen si yo no lo autorizo. Son las características físicas. El estado de salud. Ahorita voy al tema de los datos sensibles, los datos de salud. Claro, ¿de qué estoy enfermo? ¿Qué tengo? Es mi dato personal. Oiga, ¿cuál es su tipo de sangre? No conteste. ¿Es un dato personal? ¿El tipo de sangre es un dato personal? Claro, es un dato personal. Las huellas, ¿no? Los datos genéticos es un dato personal. Mi timbre de voz, que puede ser a lo mejor un poco aburrido, cansado, mi timbre de voz es mi dato personal. ¿Quieren saber qué tanto es mi dato personal? Algunos de los bancos utilizan el reconocimiento en voz para identificarme. Y entonces dice, en banco, mi voz es mi firma. Utiliza mi voz como un dato personal de reconocimiento.
Hoy la tecnología ha avanzado tanto que hoy nos hemos preguntado nosotros hasta dónde llega un dato personal. Por eso vuelvo a la definición de la ley. Todo aquello que me haga identificable, me identifique como persona y pueda encontrar. Hoy con el tema de las redes sociales es necesario la protección de datos personales de mejor manera. Voy con esto. Si ustedes me quisieran encontrar, yo me salgo de aquí y dices, tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas, me quedé con muchas dudas sobre el tema de protección de datos. Y yo me salgo de aquí. Pregunta, ¿ustedes podrían localizar? Sí. Va, no soy yo. A nuestro compañero que está aquí. A lo mejor no lo he visto, a lo mejor sí. A lo mejor son muy amigos o no sé. Pero quien no lo conozca, ¿hay alguien de aquí que no lo conoce? Pues pararle para que ¿alguien de aquí no lo conoce? Quiero saber si alguien de aquí no lo conoce. Ok, yo les aseguro algo, que si alguien de aquí no lo conoce, lo podría lograr. Hoy, los jóvenes, adolescentes han descubierto una forma científica de localizar personas y lo hacen mejor que la CIA, estanquear. Hoy encontramos a alguien y no necesariamente incluso, no necesitamos siquiera saber su nombre para encontrarlo. Ahora, si sabemos su nombre, por lo menos, pues prácticamente ya nos dieron el 90% del avance. Hoy con el nombre de una persona puedo localizarlo. Por eso es que es el tema de la protección de los datos personales, porque hoy esta información está tan expuesta que cualquier persona puede encontrarla, ¿no? Una manera de encontrar a alguien, lo primero que haríamos es poner su nombre en los buscadores. No me aparece con el buscador. Bueno, busco a alguno de sus amigos. Y si encuentro a uno de sus amigos, ¿qué hago? Me voy a las fotos donde le han dado más likes, ¿no? O me voy a la lista de sus amigos en común. No hay ninguno en común. Bueno, entre todos, ya lo bloqueó, no aparecen todos. Bueno, me voy entonces para saber a quién le doy seguimiento y entonces yo voy viendo una serie de redes para encontrar a la persona. Ahora, consideremos que esta es una finalidad donde solamente quiero conocer a alguien. ¿Qué pasaría en el tema del robo de identidad? En el tema del robo de identidad, ustedes no se imaginan el sinfín de casos que hay con el tema de la suplantación de identidad. Y lo único que necesitas de ti es tu dato, como tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu domicilio. Protegemos tanto nuestros datos personales hoy que en caso de que no se hiciera, cualquier persona estaría expuesto a una suplantación de identidad. ¿Ok? ¿Alguna persona que tenga aquí un ejemplo de dato personal que yo no haya mencionado? ¿Alguien que se le ocurra? Muy bien. La firma. ¿La firma es un dato personal? Mi firma es un dato personal. Nadie tendría por qué tener acceso a él a menos de que yo se lo otorgue. La firma. ¿Algún otro? Tus datos familiares. Tus datos familiares es un dato personal. Y nadie tendría por qué tener acceso a él a menos de que tú se lo autorices. Un dato familiar, por excelencia, que nosotros pedimos, su estado civil. Casado, casada, soltera, divorciada, ¿no? Concubina, concubino, ¿no? En una relación complicada. Al final nuestro estado, y no solamente se refiere al estado civil, no solamente se refiere a la unión, no solamente se refiere a la unión que obra en un acta de matrimonio, no, se refiere a tu estado civil. ¿Quién es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Mis datos familiares hacia arriba y hacia abajo son datos personales. ¿Cuántos hijos tiene? ¿No preguntaríamos eso? Dato personal. ¿Alguna vez le hicieron una cesárea? Dato personal. ¿Sufre de algún padecimiento? Dato personal. ¿Sufre de alguna enfermedad crónica? Dato personal. ¿Es alérgico a algún medicamento? Dato personal. Toda esa información es dato personal. Y solamente puede ser autorizada su transferencia si nosotros recabamos, ahorita voy para allá, su autorización para usar el dato personal. Entonces, la imagen por excelencia es un dato personal. Hay una canción de un cantante muy famoso que él dice, ¿no? Que trato de entenderle la canción, la verdad es que no le entiendo mucho, habla un poco raro, este cantante, incluso hasta él ha hecho memes, pero trato de entender que en su canción él dice que tiene una chica que está muy guapa, exageradamente guapa, pero el mundo no sabe que es guapa. Y entonces él dice que si estuviera con ella, pues él subiría sus fotos, ¿no?
para que todo el mundo vea, ¿no? Qué guapa está. Este artista un día le aventó el celular a una fan, bueno, les quiero decir algo. Si este artista hace eso, él dice, es que nadie te conoce, pero yo debería hacerlo para que todo el mundo lo vea. Bueno, pues eso es una exposición de un dato personal. Él estaría violando la privacidad, la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho a los datos personales, y entonces él sería acreedor a una sanción a menos que la persona le autorice, ¿no? Yo cuando escuché esa canción dije, sobre exposición de datos personales, ¿no? Ya lo podía escuchar, además de que la verdad es que no le entendía mucho algunas de las cosas que decía, ¿no? Sí, así. Otra cosa, muy bien, y así, otro elemento más que puede identificar un dato personal, y ese dato seguramente nosotros también nos lo recaban, sobre todo en el área de salud. Aquellos datos que tienen que ver, ahorita voy a pasar a los datos sensibles, pero porque están en esa categoría, pero ahorita que los comentaron, la preferencia sexual. Oye, ¿cuál es tu preferencia sexual? Es un dato personal. Y es un dato personal sensible a tal grado que nadie debería saberlo y nadie puede, digamos, pedirme ese dato a menos que haya una justificación. Si nosotros en el área de salud pedimos, oye, tu dato personal, ¿cuál es tu preferencia sexual? Hay algunas partes del área de la salud que sí tienen que ver o sí te piden información acerca de tu preferencia sexual. Cuando donas sangre, por ejemplo, ¿no? Y te hacen varias preguntas, porque necesitan saber si eres candidato a donar sangre. Y entonces usted dice, ¿ha tenido usted relaciones sexuales con cuántas parejas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces ya como que lo piensen, nada más estoy preguntando el último año. Y luego te preguntan ¿usted ha tenido relaciones sexuales con más de una persona distinta? ¿Usted, en el caso de hombres, ha tenido relaciones sexuales con una persona del mismo sexo? En el caso de hombres, bueno, pero ahí hay una justificación. Tiene que ver, es un protocolo que se tiene que seguir. Pero ojo, en ese caso mi información no se la di para un tema que me hicieran, para que yo pudiera donar sangre. Y esa información nadie debería conocer. Y si la persona no me recabó en un aviso de privacidad mi dato personal, pues entonces él está violando mis datos personales. Incluso es motivo de una sanción sumamente grave. Mi preferencia sexual es un dato personal. Mi opinión política, ¿no? ¿Se va a construir un tren Maya a favor o no? Si no quiero, no contesto, ¿no? Mi religión. Oiga, ¿usted qué se considera? Católico, budista, mormón, testigo de Jehová. Espérame. Esa pregunta la necesitan. Esa información es un dato personal y nadie, absolutamente nadie, tendría por qué saberlo, ni siquiera difundirlo, ni siquiera divulgarlo. Entonces, todo aquel dato personal es aquel que me identifica como persona, es aquel que se encuentra dentro de lo íntimo, de lo privado, acerca de mí. Esos son mis datos personales. Entonces, seguramente ustedes han repartido datos personales a diestra y siniestra en todos lados, ¿no? Muchas de las aplicaciones que hoy existen y se desarrollan para los teléfonos nos piden un chorro de datos personales. Y alguien se preguntaba, ¿y por qué no las cobran? Y alguien decía, si una aplicación o una plataforma digital no te cobra, quiere decir entonces que el producto eres tú. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos bien. Ok. Hay niveles de protección. No se protege la información de la misma medida. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos personales que tienen un nivel de protección básico? Los datos de identificación y laborales, ¿no? Oye, tu nombre y dónde trabajas, tus datos de identificación como tu correo electrónico, dónde te hagan llegar la información, ¿no? Oye, me pasas tu número de teléfono, tienen un nivel de protección básico, se deben proteger. Todos los datos se deben proteger, pero digamos que aquí debemos nosotros contar con un aviso de privacidad. A lo mejor alguien de aquí, no sé si hay alguien aquí de nutrición, ¿no? Fisioterapia. ¿Sí? Fisioterapia. ¿De qué otras carreras hay? Fisioterapia. Sí, solo fisioterapia. Ok. Nosotros estoy seguros que de repente, porque me pasaba, yo estoy seguro que esto no es exclusivo de la carrera de Derecho, pero recuerdo que cuando entré a primer semestre, pues alguien me decía, ¿no? Oye, ya entraste a estudiar Derecho, ¿no? Hoy que es 12 de febrero, pues traigan un abogado para que saquen los tamales del tajo, ¿no? Bueno, me decían, cuando yo iba en primer semestre, de repente la gente cree que porque pasa el primer semestre, es más, es el primer día apenas los maestros te presentaron el programa de estudios y entonces creen que ya puedes sacar algo
saliendo de la cárcel, ¿no? Pero bueno, al final las personas se acercan contigo. No sé si ocurre lo mismo ustedes en su carrera, que saben lo que están estudiando y entonces te piden apoyo, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Con personas conocidas, pues a lo mejor tenemos sus datos, lo hacemos por auxiliar, les hacemos por ayudarles, pero luego resulta que alguien nos recomienda, la persona con la persona de la persona nos recomienda, y entonces nosotros vamos, ¿no? Y entonces llevamos nuestra información, obtenemos información recabamos información, aunque yo lo haya hecho en lo privado, aunque yo le haya ayudado a la hermana de la cuñada de mi mamá que se enteró que estaba estudiando, y yo le recabo cuántos años tiene para darle su seguimiento, toda esta información, yo debería contar con un aviso de privacidad. Si la persona los denuncia porque no cuentan con aviso de privacidad, entonces ustedes serían motivo de sanción aunque estén estudiando. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que recabamos de otras personas. Alguien decía, oye Toniel, pues yo de verdad, yo me he puesto de tortas ahogadas, lo bueno que yo no tengo que ver nada con los datos personales, ¿no? Absolutamente nada. Pues esa persona tiene que ver más con datos personales quizás que otras personas. Yo le dije, a usted le hacen pedidos, sí me hacen pedidos, y cuando me llaman, ¿a dónde los llevan? Pues al domicilio que me da dato personal. ¿Pide un nombre? Sí, dato personal, ¿no? El teléfono, domicilio, no, usted tiene todos los datos personales, ¿no? Incluso usted podría ya enviarle mensajes, ya les enviaba publicidad. Hoy tenemos tortas, promoción de 2x1, ¿no? Tú das el teléfono, fuiste a una comida económica y todos ya te mandan el menú, ¿no? Están utilizando de manera indebida tus datos personales. Ahora, nosotros en el área de salud pienso en todos los datos que pedimos, en todos los datos personales que utilizamos y, digamos, el constante nivel de protección que yo debería tener de ellos. El nivel medio de protección son aquellos datos que tienen que ver con datos patrimoniales. Ojo, esta parte también lo comenté y qué bueno que lo vea acá. Otro dato personal, tu patrimonio. Oiga, ¿y cuántas casas tiene? Mi patrimonio. Oiga, ¿y usted cuánto gana? Salud de servidores públicos. ¿Usted cuánto gana? Dato personal. Oye, ¿y tú cuánto empezaste a cobrar por la consulta? Dato personal. Oiga, ¿y usted cuántos vehículos tiene? Es un dato personal. Oiga, y usted, la verdad, me dice que su papá se murió y la verdad es que le dejaron todo. Dato personal. Toda la información patrimonial es mi dato personal. Toda la información patrimonial y nadie tendría derecho a conocerla. Las cuentas bancarias, ¿no? ¿Qué otra información requiere? Los datos académicos ya requieren un nivel de protección media. Lo que estudié, ¿en qué primer estudió? Usted tiene preparatoria, tiene licenciatura. Si tiene licenciatura, ¿dónde la estudió? Es también un dato personal. Los datos de protección alta, es decir, estos son los que todos deberían tener más cuidado en el mundo. Los datos ideológicos se refiere a un tema político, a un tema moral, a un tema de desarrollo personal, un dato ideológico. El otro, donde ustedes están en el nivel más digamos, de más seguridad, los datos de salud. Otro, características personales y físicas, datos de origen y vida sexual. Son los datos que requieren el mayor nivel de protección. Un dato ideológico está en una solicitud de empleo. Fue la primera pregunta a la que yo me enfrenté. Un dato ideológico dice una pregunta: ¿cuál es su mayor aspiración en la vida? Es un dato ideológico. Si yo le digo mi mayor aspiración en la vida es ver a mis 3 hijos triunfar, alguna persona diría, no, pues eso no. Si yo le pongo hacerme millonario, alguien diría, pues definitivamente nunca hemos visto a alguien tan materialista como él. Si yo le pongo, pues irme al Tíbet, ¿no? Y entonces meditar y hacer, alguien diría, pues yo no lo he visto ni intermedio. Al final el dato ideológico revela quién eres, pero te expone al escrutinio de las personas y puedes sufrir discriminación, puedes sufrir incluso algún riesgo por pensar de una manera. Hay países donde no hay libertad de expresión y donde tú expresas, oye, ¿usted qué piensa del presidente? No, la verdad es que este presidente mal le cuesta la vida, ¿no? Oiga, ¿y usted qué piensa de los derechos de las mujeres? No, yo creo que está bien que ellas estén en segundo plano, ¿no? Bueno, pues en ese caso dice, bien, no, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, estoy a favor de la reivindicación. Por ejemplo, el caso de Irán, ¿no? Entonces esta persona persíguela y asesínela. Nosotros, afortunadamente en México, aún con sus limitantes, hay libertad de expresión, pero lo que defiende la protección del dato ideológico es que yo pueda guardarme lo que yo pienso, ¿no? Si un maestro llega y les dice, la verdad, a ver, pasan todos, díganme la verdad, ¿qué piensas de mí? Ay, profe, la verdad es que, ¿no? Allí, no comente, aquí no vamos, bueno,
es un dato ideológico que yo puedo pensar acerca de sus clases. No tengo por qué revelarlo en ese caso concreto porque, digamos, violaría mi derecho a la privacidad. Ustedes están en el tercer nivel. Ustedes están en el nivel más alto de protección de datos personales. Les adelanto, ustedes no pueden tomar ningún solo dato personal si ustedes no cuentan con la firma de autorización de la persona que se los va a dar, ¿no? Oiga, pero yo lo único que hice fue irle a dar una terapia. Es más, se la fui a dar a mi cuñada, ¿no? Le fui a dar a mi cuñada. Bueno, pues si tu cuñada te denuncia en este caso y tú no tienes un aviso de privacidad y no tienes reglas de protección de datos personales, tú eres acreedor a una sanción. Ustedes tienen el mayor, la verdad es que cuando yo pido esta capacitación la di en el área de salud, específicamente en el área del IMSS y en el área del ISSSTE a médicos, yo les decía, ustedes tienen la mayor, en el tema de protección de datos personales, ustedes tienen la mayor responsabilidad que existe. Incluso, tiene mayor nivel de protección los datos de salud que la información de las cuentas bancarias. El que maneja los números de NIF, el que maneja las cuentas bancarias, todavía ustedes tienen un nivel mayor de responsabilidad de protección en el caso de este tipo de datos personales. Siguiente, por favor, diapositiva. Vamos bien, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, me la puedo hacer. Yo estoy ya avanzando y estoy ya casi a unos metros de terminar esta primera parte que tiene que ver con las generalidades de la protección de datos personales. Yo metí ahí datos personales de todos nosotros, pero hay algunos datos personales que se consideran de carácter sensible. Los datos por excelencia, los datos de salud. Si nosotros al final de aquí nos vamos sabiendo que los datos de salud son datos personales de carácter sensible, nosotros estamos del otro lado. Y los datos personales de carácter sensible requieren de la mayor protección que pueda existir. Ok, llego con ustedes, me siento frente a ustedes y entonces lo primero que me van a hacer, me van a pedir mi nombre, me van a pedir mi edad, me van a tener que pedir algún antecedente, el que ustedes quieran, ¿no? Oiga, ustedes ejercicio de manera continua porque está bien. ¿Me harían esa pregunta? ¿No? ¿Pueden ustedes es un dato personal? Se tienen que revisar. Entonces ustedes recaban un montón de información y ustedes me piden, ustedes me entregan un aviso de privacidad. Yo les firmo el aviso de privacidad y digo, yo estoy consciente que les entregué mi nombre, mi correo, mi domicilio, cuántos hijos tengo, mi estado de salud, a qué comidas incluso soy alérgico, o que usted come carne de puerco, ¿no? Y entonces ustedes me hacen una pregunta más, y entonces usted me dice, oiga, ¿y qué religión tiene? La pregunta acá es, ¿tiene que ver la pregunta que me hace con la finalidad que me va a dar? O sea, al final, en lo que ustedes se dedican, ¿es importante mi religión? Si yo omito la religión, ¿ustedes pueden llevar a cabo la terapia? ¿O es necesario? Podría ser necesario porque, por ejemplo, en algunas culturas está prohibido realizar ciertas acciones y ciertos cuidados. Ok, si es de hombre, si es de mujer. Okay. En este caso, voy a justificar en el aviso de privacidad porque me pide ese dato personal. Ahora, ya he recabado mi aviso de privacidad, yo ya firmé y ya le dije, le di todos estos datos personales. Y entonces dice, muy bien, ya los estoy protegiendo. Gracias, doctor, hasta luego. Y entonces dice, muy bien, ya me retiro. Y entonces deja mi hoja y llega para el siguiente. Ya el paciente llega y se sienta. Gracias, doctor. Permítame, no pasó con nada. Y le dice, Otoniel, caray, ¿no? Todo esto, yo no sabía que estaba enfermo de esto, ¿no? Con razón, cada vez todo enojado, preocupado, ¿no? Por eso veo que se le está cayendo el cabello, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo la persona? No pidió mis datos personales de carácter sensible. Requiere la información, también requiere que nosotros los protejamos. Hay medidas de seguridad técnicas, ¿no? Físicas, administrativas. A lo mejor la información la llenó digitalmente. Bueno, si yo recabo datos personales, de entrada, todas las personas que están aquí recaban datos personales, su computadora tendría que tener una contraseña. Si se filtrara mi información y yo denunciara el mal uso de los datos personales, sería una prueba forense cibernética para saber si la persona tenía contraseña o no y si había vulneración de mis datos personales. Podría decir, no, yo sí tengo contraseña, ¿no? ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? O sea, al final debe existir una protección en el tema de los datos personales. Está prohibido, dice que es importante considerar que por regla general está prohibido el tratamiento de datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del titular. Oye, ¿cómo tienes todos estos datos, no? Hasta incluso se los traen a la escuela en su mochila. No, de aquí no voy a ir a ver a un paciente, ¿no? Caray. Y a lo mejor es la primera vez, pero ya el día lo ves cargando una tabla, ¿no? Y dices, bueno, no, de aquí no voy a ver un paciente. Bueno,
esa información en teoría, y no en teoría en la práctica, yo no tendría por qué traer en mi mochila, porque habría una vulneración de los datos personales, a menos que mi mochila tuviera un candado que garantizara la protección. Entonces, nadie puede dar un dato personal sensible, nadie, si tú no cuentas con su autorización por escrito. Si alguien te quiere al final tiene un formato de aviso de privacidad, se lo podemos compartir. Si alguien quiere, me dice al final y se lo compartimos para que usted nada más modifique los datos y pueda adaptarlos. Y si no, en la página del INAI hay algo que se llama generador de avisos de privacidad. Eso es para cualquier persona que tiene un puesto de tortas ahogadas. No sé si alguien ustedes hacen esta pregunta y si levantaron la mano, lo puedes utilizar para tu puesto de tortas ahogadas. Si vendes perfumes, requieres datos personales. Si tú te dedicas a un taller mecánico, tú recabas datos personales. Si, a lo que sea que nos dediquemos, recabamos datos personales. Entonces, si al final alguien necesita un aviso de privacidad porque queremos que esto sea algo práctico, podemos a ustedes compartirlo. Siguiente, para detenerme yo ya en principios. Ok, ¿qué significa el tratamiento de datos personales? ¿Qué significa tratar datos personales? ¿Quién interviene en el tratamiento de datos personales? ¿Quién los obtenga? Es decir, quien los pida, está tratando datos personales. Quien los use, está tratando datos personales. Quien los registre, datos personales. Quien los conserve, organice, utilice, los comunique, los posea, los maneje, todo que es responsable del tratamiento de datos personales. Yo fui a terapia con alguno de ustedes, tomó mis datos personales y entonces me mandó un mensaje al día siguiente. Oiga, ¿qué creen? Que los reprobé en una clase y pues lo iba a ver, ¿verdad? Sí. No, pues es que tengo que ir a hacer examen. Bueno, un examen de reposición extraordinaria, no sé cuál será la denominación, pero no se preocupe, le va a atender mi compañera. Qué profesional, ¿no? Ya, su compañera, ya le pasé sus datos, se va a poner en contacto con usted. Ojo, yo le di mis datos personales a la persona y ella jamás en su aviso de privacidad me dijo que los podía compartir. ¿Por qué le dio los datos a la compañera? Imagínense, yo a la compañera le dije todos mis 30,000 enfermedades, ¿no? Y ella se las pasó por WhatsApp y luego la otra compañera me dice, ¿qué cree? Yo iba a la misma clase que reprobó y pues me confió a mí y pues yo también voy, pero no se preocupe, se lo pasé al compañero. Bueno, en este caso el responsable del tratamiento de datos personales no solo es quien los pide, es al final a quien se los compartes, quien los quiere, quien los usa, quien los administra. La próxima vez que ustedes vayan y les pidan datos personales, háganlo de tarea, pidan el aviso de privacidad. ¿Cuántos datos ustedes le dan a Facebook todos los días? Quien suba fotos de aquí, le estás dando primero. ¿Quién le pide yo el aviso de privacidad de Facebook? Y le dieron clic. Ya, seguro que la foto, ¿no? Y luego Facebook revisa las políticas de privacidad, ¿no? Y cada rato te envía, oiga, revisar políticas, sí, vamos a aceptar, ¿no? Dale. ¿Cuántas personas de las que están aquí leyeron el aviso de privacidad de Instagram? De WhatsApp, ¿no? Son como 30,000 hojas, ¿no? Y al final, acepto, sí, acepto, ¿no? Es más, hasta te enojas cuando en un formulario no avanza, que le dieras el rápido, vámonos. Pero nosotros estamos aceptando y estamos consumiendo. Ustedes no pueden proporcionar datos personales a otras personas si ustedes no cuentan con la autorización para hacerla. A veces se nos facilita, oye, ¿me pasas tu número? Sí. Oye, ¿tienes el número del compañero? Es que la verdad no llegó, ay, te lo mando. Oigan, en el grupo, estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Oigan, no han agregado a Pedrito, al grupo, ya vi el contacto, ¿no? Estamos nosotros haciendo una difusión de datos personales de carácter excesivo y nosotros no contamos con un aviso de privacidad. Este es el menor de los casos. El mayor de los casos es la información que ustedes manejan y administran, que es el tema de salud. Siguiente. Con esta parte estoy yo por concluir para darle tiempo a César. Bueno, la ley reconoce a 3 personas básicamente. El titular, quien es el que autoriza los datos personales. Ojo, ¿qué pasa con menores de edad? La autorización debe ser del tutor. La autorización es del tutor en el caso de menores de edad. ¿Ok? Oye, es que el niño de 5 años me dijo que sí me podía dar toda su información. Ese se considera que está recabando datos de manera ilegal. Y lo comento porque, oye, tiene 16 años, que es menor de edad. Oye, tiene 17 años con 11 meses. En este caso se trata de un menor de edad. Está el responsable, que es la persona que recaba los datos, y está el encargado, que es al final quien tiene los datos personales. Todas estas personas necesitan tener el debido cuidado. Y la siguiente diapositiva. Ok, en esta parte, y ya le doy el tiempo a César para que se vaya preparando, hay principios de los datos personales. Hay principios. Licitud.
licitud. Los datos personales que yo recabo es porque una ley me faculta para recabarlos, ¿no? Yo soy una institución educativa y les pedí CUR, les pedí nombre, les pedí todos los datos. ¿Por qué? Porque yo necesito integrar un expediente. Es decir, es legal la información que yo les estoy pidiendo. Debe haber consentimiento. Ya lo dijimos, a nadie se le puede obligar a dar datos personales. ¿Cuál es la consecuencia de que la persona no me quiera dar, cuando va a terapia, no me quiera dar ni su nombre, ni su edad, ni sus antecedentes familiares, ni sus antecedentes físicos? ¿Cuál sería la consecuencia? Que no me quiera dar la información. Dice, bueno, es su consentimiento. Yo le puedo decir, si tú no me otorgas el consentimiento, pues entonces yo no puedo, en este caso, prestarte el servicio. Otro principio, la finalidad. En esta era la pregunta que hace ratito decía. La finalidad consiste en que cuando a mí me piden datos personales, esos datos personales son indispensables para el servicio que me van a prestar. Oiga, dígame la verdad, ¿no? ¿Con cuántas parejas usted ha tenido relaciones sexuales en este año? Oiga, pero es para sacar un crédito en Coppel. No hay una finalidad, ¿sí? No, la finalidad, es decir, los datos que me está pidiendo no tienen que ver con el servicio que me va a prestar, que es un crédito. Es decir, la finalidad no se justifica. No sé si queda claro, ¿no? Oye, ¿qué otro dato te gustaría tener? Llega y alguien le pides entonces sus datos de redes sociales. Oye, ¿el dato de red social es necesario con la finalidad, con la terapia que le voy a prestar? ¿Sí o no? Pues no es necesario, entonces en este caso viola el principio de finalidad. Otro, calidad. Los datos que deben darme a mí, pues deben ser exactos, deben ser correctos. Proporcionalidad, es decir, debo pedirle los datos, solamente los datos proporcionales al servicio que va a prestar. Y si yo quiero saber, ocupo en su expediente algún dato que tenga su comprobante de domicilio, pues yo le pido, oiga, tráigame el comprobante de domicilio. Y él me puede decir, pero ya tienes la INE, es el mismo dato. Ah, ok. En la proporcionalidad es, yo solamente voy a pedir los datos que proporcionalmente necesito y me son necesarios. Información, el aviso de privacidad. Nadie de aquí puede recabar, ni tampoco te pueden recabar datos personales si no hay un aviso de privacidad. Por eso las tarjetas de crédito, o en el caso de Telcel, lo primero que haces cuando llamas es, los avisos de privacidad pueden ser consultados www.. Porque no pueden recabar absolutamente ningún dato si no cuentas con información suficiente. Y por último, el principio de responsabilidad. Es decir, todo aquel que recabe datos, que comparta datos, que trate datos, que utilice datos, tiene que cumplir con las reglas de responsabilidad. Medidas de seguridad técnicas. Oye, lo tenía en mi celular. ¿Tienes alguna contraseña? ¿Tienes la información encriptada? Lo tengo en una USB y esa USB tiene alguna clave, alguna contraseña. Oye, yo guardo mi información, yo soy de la vieja escuela, todo a mano y todo en un librero. Pues sí, pero no tiene llave el librero, porque la persona que entraría podría ingresar y tomarlo. Y también las medidas administrativas, cómo yo protejo mi entorno de la protección de los datos personales. Esta es la primera parte del tema. Les agradezco. Ahora sí le damos el tiempo a César Bocanegra, quien es licenciado en Cultura Física y que nos va a hablar sobre una norma específica de protección de datos personales. Gracias. Y si me escuchan, ¿verdad? Para no perder como un poco de tiempo, me gustaría si me ponen la siguiente diapositiva y enfocarnos ahorita un poquito para completar el tema de maestro en el principio de información y en el principio de consentimiento. Lo que ya nos decía, no podemos dar pie o dar un paso a recabar algún dato personal si no tenemos el consentimiento de la persona. Este consentimiento nos lo puede dar de manera tácita o implícita. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de lo implícito es cuando yo ya tengo, como decía, los que dicen consulta de la aviso de privacidad, de tal teléfono, de tal página de internet, ahí lo puedes ver. Con hacer el hecho de su conocimiento de que existe es suficiente. Para el caso específico de ustedes, no es suficiente. Ustedes tendrían que recabar el consentimiento expreso, es decir, a través de una firma, a través de algún mecanismo que esté autenticado para eso. La siguiente, por favor. Vamos a la
la siguiente, para irnos más rápido. Siguiente, vamos a avanzar varias, por favor. Otra. Ahí lo detenemos un poquito en este aviso de privacidad. Cuando ustedes lo generen, debe tener ciertas formas. Ustedes lo deben de difundir, ya sea por medios impresos, sonoros, digitales o visuales, y debe ser sencillo. Ya acá está, ¿ya otra vez? ¿Sí? Debe ser sencillo, con la información apenas necesaria y un lenguaje claro y comprensible. Ustedes tienen que tener en cuenta para quién va dirigido. No pueden meter ahí tecnicismo, no pueden meter ahí palabras científicas, de modo que ustedes van a atender a ciudadanos de a pie. Entonces, ese debe estar redactado de manera que hasta el niño que ustedes van a recibir quizá pueda comprender de qué se está tratando o qué es lo que ustedes le van a pedir. También la estructura debe facilitar el entendimiento y bueno, saber a quién va dirigido. Siguiente, por favor, avanzamos. Siguiente, por favor. Vamos a ir más adelante, por favor. Vamos a dedicarnos esta parte para ir a lo que me interesa. Gracias. Avanzamos un poco más, por favor. Hasta donde se vea como Otra presentación. tienes acceso a las imágenes. Seguimos, por favor. Seguimos. Hay que ir avanzando. Si quieres sacarlo, ver todas las diapositivas para irnos más adelante. Era una portada en la que necesitamos irnos. Bueno, ahí veíamos toda la descripción de lo que es el aviso de privacidad, los deberes que ya nos mencionó de manera rápida. Ahí nos detenemos un poquito. Bueno, el acceso, derechos algo. Toda persona que tiene el derecho a Pedirles su expediente. ese es el acceso. Y ustedes Tienen que, o están obligados a proporcionar. están obligados a entregar. Oye, pero es que esto es un tema confidencial del hospital, no. Él tiene derecho a eso. Otra, algo es acceso. rectificación. De repente hay un mal diagnóstico. Ustedes deben garantizar De que el diagnóstico, que toda la información que contiene ese expediente sea correcto, sea verídico. Entonces, si un mal diagnóstico trae consecuencias graves. Ustedes, en caso de que exista una equivocación, alguien le pasó el expediente de alguien ministro médico, hay que rectificar para que no continúe con esa mala práctica. Y bueno, cancelación y oposiciones que ya el titular te dice, Yo ya no estoy de acuerdo que me voy a ir a otro, no sé, otro nutriólogo, voy a ir con otro terapeuta, pero yo me opongo a que tú sigas usando mis datos personales y quiero que los bloquees, ¿no? Vámonos ahora sí, rápido a la siguiente, por favor. Dos más, por favor, vámonos más adelante, por favor. Aquí, bueno, la siguiente, aquí, vámonos. Algo muy importante. Ustedes, hay un tema que se llama gestión documental. Ustedes siempre tienen que estar documentando lo que hacen. Desde que llega el paciente, aquellos enfermeros, ¿verdad? A veces son el primer contacto con el paciente y lo primero que le piden es el nombre. Entonces, ¿qué? Vamos a tomarle los generales. Temperatura, vamos a ver, ¿qué más le miden? A ver, enfermeros, ayúdenme. Presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿qué más? Oxigenación, actualmente se puso de moda la oxigenación. ¿Qué más le medimos? Estatura, peso, talla, datos fisiológicos, ¿verdad? Datos antropométricos que igual lo hacen todos los nutriólogos, ¿no? Medimos más o menos lo mismo y entonces de repente queremos ya, llega el paciente y nosotros ya queremos estar midiendo circunferencias, midiendo diámetros, midiendo pliegues y entonces ni siquiera le hemos mostrado cómo vamos a trabajar y a qué nos está dando oportunidad de hacerlo, ¿no? Damos por hecho de que porque ya llegó ahí, él ya me autorizó de hacer lo que sea, ¿no? Y entonces yo apenas tengo las características y habilidades de un perfil restringido y ya me estoy yendo a medir cosas que no, ¿verdad? Entonces debemos tener todo ese cuidado y de la misma manera la terapia física, ¿no? También nosotros tener cuidado, sabemos y entendemos que si bien no somos o no estamos calificados para prescribir la terapia física que vamos a indicar, bueno, sí debemos de seguirla adecuadamente y yo le recomendaría siempre
documentar lo que se está haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, te dijeron, tienes que darle cierta electroestimulación en esa frecuencia, etcétera, etcétera, y si tú no lo haces tal cual, si tú le metes, en vez de farádica, le metes alterna, entonces estás irrumpiendo o estás dañando o equivocándote en el tratamiento que ha sido indicado. Entonces, si tú no documentas lo que estás haciendo, es decir, a mí me dijeron que tenía que hacer estos pasos y aquí los hice, hay que documentarlo porque eso es importante, además de respaldo de ustedes, forma parte de lo que es el expediente de la persona. Entonces, nosotros somos responsables de producir, registrar y organizar todo el documento de archivo de nuestros pacientes. Avanzamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces en esto están los procesos de producción, acceso y consulta, que es la identificación, clasificación archivista y ordenación y descripción, que es muy importante para que tú sepas y tengas control y orden de todos tus pacientes, de qué es lo que estás realizando con ellos, tengas una buena organización y en tu caso pues la valoración de la importancia y sobre todo la disposición de esa información. ¿Por qué? Porque siempre va a ser susceptible a que el paciente nos la pida en algún momento, ¿no? Incluso como portabilidad, como lo dijo Toniel, nosotros como entes públicos o privados estaremos obligados a, si el paciente me pide su información porque ya no está satisfecho con mi servicio profesional, entonces yo de manera expedita le puedo proporcionar su información, ¿no? Ahorita vamos a hablar de un caso particular más adelante. Avanzamos a la siguiente, por favor. Ya no tenemos como mucho tiempo, entonces quiero irme a la siguiente, por favor, ¿no? Vamos a tener ese cuidado. Existe una norma, que es la norma 04 SSA3, 2012, ¿quién la conoce? ¿Ya la revisaron algunos de ustedes? Me imagino que principalmente enfermería, ¿verdad? Esa norma nos dice cómo debo yo de tener el tratamiento de todos los datos que recargo, y entonces podemos ver en su contenido que su función principal propósito es establecer los criterios éticos, tecnológicos y administrativos que debes de llevar a cabo para la elaboración e integración de ese expediente. Entonces, dice, es una herramienta de uso obligatorio para todos ustedes, para todos los que se dedican al tema de ciencias de la salud, y es muy importante porque al final de cuentas eso incide en la calidad de los registros médicos. Y quiero que ese párrafo de abajo lo leamos y lo reflexionen abiertamente. Dice, los criterios establecidos en esta norma inciden en la calidad de los registros médicos, así como de los servicios y de sus resultados, toda vez que se requiere de la participación comprometida de médicos, enfermeros y demás personal del área de la salud, y es para brindar una atención más oportuna, responsable, eficiente y amable. Fíjense muy bien, incide en la calidad de tu trabajo y también en la perspectiva de tu paciente. Siguiente, por favor. Entonces, podemos ver, el uso del expediente es imprescindible. ¿Por qué? Porque en ello se registra todo lo que tú estás haciendo, todo lo que estás observando, todo lo que tú estás visualizando en la proyección, por ejemplo, de nutrición. Hoy bien, mi paciente hoy pesa más de 100 kilos, pero lo quiero llevar hasta este punto, ¿no? Que baje 20 kilos en 2-3 meses, y entonces va a hacer esta dieta, y entonces le voy a decir, realice actividad física por lo menos 45 a 60 minutos, por lo menos 3 a 5 días, y le vamos a hablar de las recomendaciones de la OCDE, de la OMS, etcétera. Y entonces todo eso tiene que estar ahí tiene que estar registrado, porque es importante para que lo conozcan, pero también para sustento y respaldo propio. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos que importante, nos dice esa norma, siempre recabar el consentimiento, que ya es lo que nos había dicho, previa atención. Él tiene que saber o tener al menos el mecanismo, y yo comprobar que le dije, yo voy a usar tus datos para esto. Y ustedes no son solo datos como los que nos mencionó, ya dijimos algunos de enfermería, ya mencionamos algunos que pueden tomar los nutriólogos, y nos podemos ir a temas bioquímicos, ¿no? Y que pidan análisis, que pidan pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber siempre reconocimiento. Otra cosa, lo que les decía, esos datos no son de ustedes, no es del médico, no es del enfermero, no es del nutriólogo, la nutrióloga, del terapeuta. Esos datos son de la persona, son de tu paciente, y en todo momento puedes solicitarlos y quiere acceder a ellos. Son confidenciales, no los puedes usar para divulgación, solo que sea de manera científica, de forma estadística, en la cual
tú muestres solo los datos concretos, pero nunca lo haga identificado. Es decir, yo tengo en el año 100 pacientes y voy a analizar cuál fue mi proyección. Bueno, pues usas sus datos, ves en qué estuviste bien, qué te faltó, pero los puedes publicar, claro, pero nunca siendo identificable. Juanito venía con 100 kilos y ahora pues ya tiene 70, ¿verdad? Y aquí está la foto antes y después, y entonces nada más le tapo como que los ojitos. Es un tema delicado. Aquellos que hacen eso, tengan cuidado con ese tipo de publicaciones. Ahora, el propósito de esto es, bueno, pues brindar la protección de los datos personales. Confidencialidad. Siguiente, por favor. De estas generalidades nos habla de cómo debe estar integrado el expediente clínico. Y por ejemplo, aquí nos dice que debe tener tipo, nombre, domicilio, etcétera, etcétera. Pero al final dice: el médico, como otros profesionales que intervengan en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir las disposiciones de esta norma de forma ética y profesional, y bueno, toda la normatividad aplicable. Siguiente, por favor. Son propiedad de la institución del prestador de servicios médicos esos expedientes, sí, pero el expediente como tal, la información es de la persona. Hay que hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, el paciente puede solicitarlos, es titular, y bueno, pues debe procurar siempre la protección de los mismos. Esta norma, vamos a pensar que yo fui hace 2 años con ustedes y de repente voy y digo: oye, voy con mi nutriólogo, dejé de venir, pero necesito que me des las pruebas, todo lo que, el expediente clínico que hace 2 años estuve contigo, porque voy a ir con alguien más. No, oye, pues es que yo, pues ya no venías, ya hice limpieza el fin de año pasado y entonces me deshice de ellos. Bueno, esta norma establece que ustedes por lo menos deben de guardar por 5 años todos los expedientes de sus pacientes. Entonces, siempre hay una normativa que nos dice cuánto tiempo, y ese es obligado. Y si tú no posees con ellos, bueno, pues eres responsable de que se hayan destruido de manera ilegal. Entonces, ahí también hay un tema de responsabilidad. Vámonos a la siguiente, por favor. En esta podemos ver que siempre que el dato ha identificado a la persona, se necesita su consentimiento, y bueno, pues estos datos son confidenciales y podrán ser proporcionados a terceros solo cuando medie una solicitud escrita por el paciente, el tutor o un representante legal. A veces mi paciente ya está muy mal, él no puede venir, pero necesita el expediente. Nombra un representante legal al cual tiene que estar identificado con sus credenciales, con su identificación oficial, y entonces con una carta poder venir y solicitarlo, y ustedes deben, si ustedes confirman que todos esos datos son verdaderos, deben proporcionar el expediente para que pueda atenderlo. Quiero platicarles rápido un caso antes de irnos a nosotros. Este caso fue no hace más de un mes. A nosotros nos ha tocado ayudar a personas justamente en el tema de derecho saco, y no hace más de un mes me tocó el caso de una chica que es familiar de una prima, pues, entonces no es directa mía, pero ella en el hospital civil viejo, pues ya la habían dado como desahuciada. Entonces, en su desesperación, pues buscaban otras alternativas. ¿Qué hizo? Necesito mi expediente, me voy a ir a otro lugar. Presentó la solicitud así de palabra, entonces, sí, mira, lo vamos a buscar, véngase dentro de 10 días, ¿no? Entonces ya se regresa, pasan los 10 días, vuelve, le dice: oye, es que pedí mi expediente. Sí, pero es que fíjese que todavía no lo tenemos, vuelva a venir dentro de otros días. Y así lo tuvieron como un mes. ¿Cuál fue el problema? No se documentó nada, ni ellos tenían el respaldo de que habían hecho una solicitud, porque pues la unidad de transparencia tuvo malas prácticas, esa es la realidad. Entonces, me buscaron, y ya les dije: pregunté primeramente por las evidencias. Entonces le dije: no, necesitamos utilizar un mecanismo que es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde todo lo que nosotros solicitemos a esas dependencias de orden público, como en ese caso el Hospital Civil, queda registrado en una plataforma, y ahí dice el día, la fecha, la hora en la que yo hice la solicitud, ahí marca los plazos en los cuales me debe de responder, y si no me responden esos plazos, entonces yo meto un recurso de revisión para que el Instituto Garante, que es el ITEI, venga, revise el caso y entonces determine y obligue, en su caso, a la dependencia a entregarlos, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, en cuanto vieron eso, le entregaron su expediente. ¿Por qué se lo habían frenado?
y aquí vamos a lo importante, porque no tenían control ni orden, lo habían atendido en tal piso, en tal edificio, en otro lado y en otro, y el expediente no estaba integrado conforme lo dice la norma. Entonces, este tema y esa norma es importante que ustedes la revisen, porque aquí nos dice incluso qué debes de pedir punto a punto, ¿no? Punto a punto para aquellos que ya lo leyeron. Vámonos a la siguiente, por favor. Siguiente, por favor, vámonos ya directo. Ok, en el tema de casos que han sucedido, que están combinados en temas de salud, pero es el derecho de acceso a la información, derecho a la protección de datos personales de las personas y solicitantes. Primer caso, por favor, tiene que ver con una resolución de la Comisión de Derechos Humanos. Fíjense muy bien hasta dónde voy a dar este caso, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. En este se emite una recomendación después de que él lo hace. Obviamente, hay un paciente, hay una persona que solicita un expediente clínico. Entonces, el sujeto obligado o la institución le emite una respuesta donde, bueno, le dice, aquí son 17 horas, pero nada más mandó 12. Omitió enviar 5. Entonces, además de otros documentos que se dieron cuenta que no habían sido pedidos y que integraban. Entonces, ahí hay una deficiencia, no estaba integrado el expediente o una negligencia por no querer entregar la información completa. ¿Por qué? Porque a lo mejor implicaba alguna responsabilidad por ello. Entonces, los órganos garantes, en este caso la Comisión Nacional, detecta, pues hay irregularidades justamente en la elaboración del expediente clínico, pero sobre todo en el acceso a la misma, lo que se deduce en el mal tratamiento que tuvieron con el paciente. No había un expediente bien integrado en el cual pues, se daba cuenta de la condición del paciente, el tratamiento que le debía llevar, y entonces eso generó una negligencia cuando lo pasaron de un área a otra y pues generó un problema de salud mayúsculo con esta persona. ¿Qué resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que este proceso se acreditó la violencia del derecho humano, de la salud, de la protección de los datos, del acceso a la información de una persona. ¿Por qué? Porque no tenían bien documentado un expediente o porque en su caso no quisieron compartirlo de manera completa. ¿Qué sucedió más adelante? Bueno, se ordena que esta institución repare el daño ocasionado de manera integral, que pues, conllevaba tratamiento, que conllevaba recurso económico, que conllevaba muchas cosas, y bueno, pues además se ordena la investigación, una carpeta de investigación ante la Fiscalía para que dé con los responsables justamente de todo ese tratamiento. A veces podemos decir, no, pues es que el responsable directo es el hospital, es la clínica, pero los que están tratando la información son ustedes. Y entonces, lo que se hace en esa investigación es ver dónde estuvo la fractura, dónde se rompió la comunicación, porque a partir de ahí es que se genera, en este caso, la negligencia médica de la persona. Entonces, ¿qué recomendación emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Las instituciones de salud son responsables solidarias del cumplimiento de esta obligación. Está hablando del acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a lo previsto a la norma del expediente, que es la que estamos revisando, por lo que se tendrán que realizar acciones preventivas para erradicar dichas prácticas. Ese es el contenido. Vamos a ver otro caso. El siguiente, por favor. Bueno, esto es de lo mismo, las recomendaciones que emite justamente la Comisión Nacional. Vamos a la siguiente, por favor. El INAE es el órgano garante a nivel nacional de la protección de los datos personales y el acceso a la información, tanto de sujetos obligados, que son todas las instituciones públicas del gobierno, y también las privadas, todos los hospitales, por decirlo así. Se presentó una solicitud ahora en la pandemia, donde una persona requería la rectificación, fíjense muy bien, de la vacuna contenida en su certificado de vacunación. ¿Por qué? Porque no coincidía con la que le aplicaron. ¿Alguno de ustedes le sucedió algo así? ¿O conoció un caso? Bueno, dice, esto me afecta, ¿verdad? Porque incluso algunas vacunas me daban más apertura a ir a ciertos lugares, a poder viajar. Entonces era importante que se rectificara esa información. El expediente estaba ahí, es público, de hecho, él lo podía descargar, porque dice, esto a mí no me sirve.
Entonces, en su interés dice, pido que se rectifique este dato. Ahora, primero, el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría de Bienestar se lavan las manos diciendo como que no somos responsables. Entonces, como órgano garante, el INE revisa el fondo y a dónde creen que va a ir a buscar si son o no responsables. Lo que nos habló Maestro también, el aviso de privacidad. ¿Y qué es lo primero que dice el aviso de privacidad? Tal dependencia, con domicilio en tal lugar, con teléfono, con página de internet, charalá, es el responsable de sus datos. El aviso de privacidad lo primero que decía es: la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano de Seguro Social son los responsables del tratamiento de sus datos personales. Entonces, ya no pudieron decir, no soy competente para eso. Entonces, lo requiere para que entonces ellos hagan todas las gestiones necesarias, busquen todas las dependencias o todo lo que sea necesario para que se corrija el estatus de esta persona. El resultado fue, bueno, justamente eso, y se exhorta a que pues, se tenga mayor cuidado. Siguiente caso, por favor. En este, fíjense muy bien, porque nos hablaban del acceso. Nadie puede acceder a mis datos personales sin mi consentimiento. Entonces, en este caso hay una empresa donde solicita los documentos que integran el expediente médico de un trabajador en particular. Entonces, está identificado. Si se fijan, se sabe de fulanito de tal, estoy pidiendo todos sus datos de expediente médico, de determinación de invalidez y dictamen. ¿Ustedes creen que se lo entregaron? ¿No? ¿Por qué? Como mecanismo de defensa, el solicitante puede presentar un recurso de revisión de inconformidad. Ese, al momento que le dijeron no, se inconforma y dice, bueno, pues es que yo soy el jefe, aquí trabaja, muestra la evidencia de que es mi trabajador y yo necesito esa información. Le dijeron, ¿sabes qué? Discúlpame, la ley nos dice que solo el titular o su representante puede acceder a esa información. Él no te ha nombrado como representante, por lo tanto, tú no tienes la posibilidad de conocer este expediente, sobre todo porque quizá él estaba en un tema de demanda, a lo mejor la invalidez fue en su empresa y él quería conocer el expediente para saber por dónde buscarle. Aquí se tutela siempre el derecho del titular, del paciente. Entonces ustedes deben tener cuidado de no proporcionar esa información con nadie. ¿Qué hubiera sucedido si la empresa dice, aquí está el expediente, ten? Ah, el titular, al ver la vulneración de sus datos personales, mete una demanda. ¿Mete una demanda para qué? Para que se revise el caso y se sancione a aquella persona o a aquella empresa que compartió su información de manera indebida. Algo importante es, en este caso de un sujeto obligado, dice, fue omiso. O sea, si bien le dijo no te lo puedo dar, fue omiso en señalar el procedimiento debido para eso. Entonces, a partir de ello, le ordena que dé una nueva respuesta con una nueva intervención del Comité de Transparencia, que es el organismo mayor que tiene la capacidad de decir esta reserva de información o esto es confidencial y nosotros lo validamos y lo aprobamos. Si no tiene la validación de ese comité, no se puede mantener la clasificación. Siguiente, por favor. Ya estamos en las últimas. Esta tiene que ver con un familiar, una persona que ya murió. Y dice aquí la esposa solicita la información de su esposo que ha fallecido relacionada con intervenciones quirúrgicas y se requirió, bueno, el expediente clínico electrónico y todo lo que haya existido en el mismo, ¿no? Ahora, con motivo de una intervención quirúrgica realizada en la fecha específica y que la informara si el sujeto titulado, si el documento titulado autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica anexo a esa solicitud es el único documento inmediato, o si existen más, se los hagan llegar y lo pedían copias certificadas. Le dan una respuesta donde no le entregan la información, se inconforma al ciudadano diciendo que el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el IMSS, no coincidía la información que le entregaba con lo que pidió. Es decir, yo te pedí algo, tú me entregaste lo que se te dio la gana. Tiene que haber congruencia siempre, de lo que yo pido es lo que debo recibir. Entonces resuelve y revoca su respuesta y le dice tienes que entregar la información o al menos hacer todas las gestiones necesarias para localizarla. ¿Qué faltó con ellos? Dijeron, bueno, tienes que, no mientras el dicho hospital, tienes que irte a revisar hasta tal hospital, no mientras revisar el sistema de archivo clínico, el SIMO, SIMS, IMSS, lista, y la lista. Tú tienes que ir a buscar hasta todos esos lados para completar
el expediente de esta persona y se la proporciones. ¿Por qué? Porque aunque no eres el paciente, la esposa tiene, ha acreditado un interés y entonces la ley le reconoce eso y se le tiene que entregar. Algo muy importante es que siempre en el acceso a la información las primeras 20 hojas son gratuitas. A partir de ahí, si el expediente es más grande, se le cobra conforme a la ley, y también si fuera en caso de copias certificadas, también la ley reconoce hasta 20 copias gratuitas. Siguiente, por favor. Otro caso, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una persona, hemos hablado de pacientes, ¿verdad? Pero es una persona que fue al instituto, y en el instituto hay cámaras. El instituto tiene cámaras, dice: requiero los videos captados el 20 de octubre de tal hora a tal hora, y bueno, pues ahí manifiesta justamente en qué hospital, en qué momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí son responsables? ¿Se están captando datos personales? Claro que sí, al momento que ingresas hay una cámara, están detectando toda tu imagen, todo tu cuerpo, y entonces ahí hay datos. Aquí el problema fue que ellos no quisieron entregar la información. El solicitante se inconformó y al final de cuentas ellos justificaron diciendo que solo resguardan esa información por 5 días y ya había pasado ese plazo. Entonces dijeron: no tenemos esta información, pero si hubiera estado dentro del plazo, o si no hubiera estado establecido eso, se lo habrían requerido de manera obligatoria. Entonces le obligaron que también hiciera una resolución por su comité de transparencia de manera fundada y motivada. Siguiente, por favor. No recuerdo si hay otro caso más. No. Bueno, pues ya estando en tiempo y forma con eso, me gustaría pues dar apertura hacia donde ustedes tienen alguna pregunta en particular relacionada, por ejemplo, a su carrera. Ustedes como fisioterapeutas, como nutriólogos, como enfermeros, enfermeras, ¿tienen alguna pregunta respecto a la práctica? Quizá actualmente, adelante. ¿Es cambiante el aviso de privacidad? Anda, ¿Es cambiante el aviso de privacidad? Sí, siempre, de hecho, una obligación en el contenido del aviso de privacidad es dónde voy a informar los cambios, en caso de que existan. Pero no se los puedes cambiar nada más porque se te ocurra, ¿no? A lo mejor tenemos nuestro aviso de privacidad, hay una norma, hay una ley que cambió, que amplió, que se redujo, y en base a eso yo hago la reducción o los cambios. Sí lo haces, pero siempre tienes que informar a la ciudadanía respecto de dónde lo podrán consultar, respecto de dónde podrá visualizar el nuevo aviso de privacidad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? La falta, por ejemplo, cuando se comparten los datos personales, nada más es cuando se hace un uso indebido de que compartiste, o nada más por el simple hecho de compartirlos, ya estás haciendo una falta. Sí, si tú haces cualquier comunicación que no esté registrada en tu aviso de privacidad, en donde le señales: se la voy a compartir con el IMSS, con tal institución, con tal persona, si no está registrada, siempre estarás cometiendo esa infracción. Entonces, aquí que es importante que ustedes consideren siempre el entorno de con quién pueden compartir. Ahora, hay otras excepciones en las cuales yo puedo librarme de ese consentimiento, que son las que están en la ley, que sería básicamente cuando sea una emergencia de la persona que pone en riesgo su vida, porque me lo esté pidiendo una autoridad competente, como quizá un tribunal, alguna institución jurídica reconocida públicamente. Pues básicamente esos serían los casos donde tú estás obligado a entregarla sin el consentimiento. Pero toda otra comunicación que hagas, si no está establecida, si no te ha dado tu consentimiento, está mal hecha la práctica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya sé que ya se tienen ido su clase. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Esperemos que la sesión haya sido también de ayuda para ustedes, que tengamos muy clara la importancia de nuestra información y que también seamos sumamente responsables con la información de
de los demás no nos pertenece y por lo tanto debemos de ser respetuosos. Y también una línea muy importante, no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿vale? Siempre esa parte de ser empáticos y ser recíprocos con el respeto. Y asimismo, a nombre del rector del campus, el doctor Iván Miranda, y de la institución como tal, quisiéramos hacer entrega de constancias a los ponentes que el día de hoy nos acompañaron y doy lectura a la constancia. UNITEC, la Universidad Tecnológica de México, Campus Guadalajara, otorga la presente constancia a el licenciado César Ignacio Bocanegra Alvarado, director de la Unidad de Transparencia, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Lo íntimo, lo privado y lo público. Protege tus datos personales. Tlaquepaque, Jalisco, 2 de febrero del 2023. Hago lectura. La Universidad Tecnológica de México, Campus Guadalajara, toda la presente constancia al maestro Otoniel Vargas de Valdés González,